Perú fue a elecciones este pasado fin de semana en medio de un clima de descrédito generalizado contra la clase política tras 10 años de continua crisis institucional y varios expresidentes además en prisión. Un escenario al que ahora se suma el retraso en la votación hasta el lunes porque más de 50.000 personas se quedaron sin poder votar en la jornada del domingo. En medio de este contexto, ninguno de los 35 candidatos del tarjetón ha alcanzado el 20% de los sufragios y el recuento se prevé largo. Keiko Fujimori, que ya ha perdido en 3 balotajes, estará, eso sí, seguro en la segunda vuelta de junio, pero sigue siendo mayor su rechazo que sus posibles apoyos y es el caos electoral del fin de semana una muestra más del caos político en el que está sumido Perú. Y está además asegurado que el próximo presidente pueda acabar su mandato porque muchos de los anteriores no lo han hecho. Bueno, para debatirlo nos acompañan Alonso Cárdenas, el expolitólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y el almirante José Cueto. Él es excongresista y comandante general de la Marina de Guerra. Antes de empezar el debate con ellos, les recuerdo que pueden comentar este debate con el hashtag France24-ES y, por supuesto, escuchar este episodio y todos los anteriores en su plataforma de podcast favorita, Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Pero antes de iniciar el debate, también quiero irme en directo hasta Lima. Ahí está nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo se han vivido estas elecciones en Perú y cómo va ese conteo de cara al segundo puesto que todavía no está garantizado? Como decimos, Keiko Fujimori ya sí que seguro va a ir a la segunda vuelta. El saludo desde Lima, Rodrigo. Le cuento que miles de peruanos se sienten indignados por el escándalo del retraso del traslado del material electoral hacia los centros de votación que generó caos y obligó a las autoridades peruanas a prolongar un día más las elecciones. Precisamente por estos motivos, la Fiscalía investiga a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado penalmente a Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así como a 3 funcionarios porque no se instalaron 211 mesas y más de 52.000 ciudadanos se quedaron sin sufragar. Y por si esto no fuese suficiente, la Comisión de Fiscalización del Congreso de este país ha citado a las máximas autoridades de los organismos electorales para que aclaren cuáles son las fallas e irregularidades que han podido detectarse ellos, cuáles son las medidas correctivas que adoptaron y cómo influirá esto en los votos. Y hablando de los votos, precisamente se registra un empate técnico entre el ultraderechista Rafael López Aliaga, el centro derechista, les decía Jorge Nieto, y el izquierdista Roberto Sánchez. Según las cifras contabilizadas hacia este conteo de votos, indican que Roberto Sánchez está subiendo en el conteo final de las actas que viene realizando la OMPE y se señala, según diversos analistas, que el sur de Perú, que es de tendencia a la izquierda, inclinará la balanza hacia uno de ellos. Los candidatos están luchando voto a voto para ocupar el segundo lugar que en el balotaje acompañará a Keiko Fujimori. Bueno, Francisco, vamos a hablar ahora de las repercusiones que ha tenido este escándalo por el retraso en la llegada de material electoral a algunos colegios, especialmente en Lima. ¿Cree que puede tener un impacto en la segunda vuelta? Justamente hay muchos ciudadanos que se han quejado por todas estas irregularidades. Ellos sienten que han sido burlados en este proceso electoral. Emitieron todo tipo de denuncias a través de las redes sociales y este descontento se trasladó hacia los exteriores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así también como al Jurado Nacional de Elecciones. Ellos repudiaron a las principales autoridades y les exigieron explicaciones y además de eso sus renuncias.
Cuando uno se pone a caminar por las calles de Lima y le pregunta a cualquier ciudadano qué le parecieron las elecciones del domingo, lo primero que les dicen, total descontento, y algunos se animan a decir que lo que habría ocurrido sería una situación de fraude, y otros por su parte señalan que en realidad ellos sienten que se deberían anular las elecciones y convocar a otros comicios. Algunos analistas señalan que esta situación podría acrecentarse en el balotaje, porque si la población no ve que el candidato al cual ellos apoyan no llega a la presidencia, el descontento se trasladaría mucho más y lo que se instauraría sería una situación de polarización del país, y esto quizás podría producir un desborde popular hacia las calles, convocando nuevas jornadas de protesta, como ha sucedido en el pasado. Pues Francisco, una vez más desde Lima, muchísimas gracias con el reporte. Vamos a iniciar ahora sí el debate. Quiero empezar con Alonso Cárdenas para preguntarle cómo cree que hay que entender este retraso en la votación, si es un problema puntual, si se enmarca en un sistema político peruano que parece sin rumbo. Nos comentaba nuestro compañero desde Lima que hay mucho descontento, algunos incluso hablan de fraude electoral, pero esto es ir demasiado allá, o sea, no podemos hablar de un fraude como tal, sino más de un fallo en un sistema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que lo que hemos vivido los peruanos en este último domingo es un fallo en el sistema, pero también vinculado con la implosión de las instituciones políticas en el Perú, ¿no? Atentamente, antes de entrar a esta intervención, la conferencia de prensa que dio los observadores de la Unión Europea, donde señalaban claramente que hubo una irregularidad, hubo un problema logístico, pero bajo ningún punto de vista desde esta conferencia de prensa de los resultados preliminares de la Unión Europea, bajo ningún punto de vista se puede hablar de fraude, ¿no? Así que ha habido problemas, efectivamente, el descontento es mayúsculo, no solamente con la OMPE, sino con todo el sistema político. La fragmentación es inédita para un país latinoamericano. Hemos tenido 35 partidos políticos. La señora Keiko Fujimori, que tiene pues ya el boleto asegurado a la segunda vuelta, está entre 15 y 16% de los votos válidos, pero son cifras realmente nimias si las comparamos con otros candidatos latinoamericanos que han llegado o han ganado la presidencia, ¿no? Por ejemplo, la señora Sheinbaum ganó con 60%, el señor Milei llega a segunda vuelta en Argentina con 30%, hace muy poco el señor Kast en Chile llega a segunda vuelta con 25%, el señor Lula en Brasil con 48% llega a la segunda vuelta. Entonces, la situación en el Perú pues muestra un sistema político totalmente fragmentado, muy alejado de la ciudadanía, un divorcio muy grande que ya se venía identificando en estudios como el Barómetro de las Américas o el Latinobarómetro. Y esta situación, este problema logístico que ha dado pues que 52,000 peruanos voten al día siguiente, porque no se canceló las mesas de sufragio, sino se pasaron al lunes, también un hecho inédito, pues ha generado malestar y genera pues también muchas más dudas sobre un sistema político que, como le digo yo, cada vez está más alejado del peruano común. Venga, pues más adelante vamos a entrar en ese divorcio, también en la figura de Keiko Fujimori, pero quiero saludar a José Cueto. Muchas gracias también, José Cueto, por estar con nosotros aquí. Le pregunto cómo ve este episodio del domingo. Se tuvo que ampliar el periodo de votación hasta el lunes. ¿Es un fallo concreto o habla más del sistema político en general del Perú? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo al doctor Cárdenas. Mira, yo tengo una óptica un poco diferente, ¿no? Ya esto se veía venir, porque este señor Corbeto, el jefe de la OMPE, ya venía con malas mañas desde el anterior periodo electoral que tuvimos en el año 2021, donde el señor Castillo apareció de la nada. Lo que ha pasado el domingo no es solamente fallas logísticas, como lo están queriendo hacer ver, sobre todo esta gente que rodea al señor Corbeto, que lo tienes ahí en pantalla, y que en este momento estoy escuchando
que está en la Comisión de Fiscalización del Congreso. El hecho de que no se haya preocupado para que el único día donde tiene que mostrar su trabajo haya fallado realmente todo, porque no es solamente que no han tenido las unidades en un proceso que ha investigado por la Fiscalía de la asignación de las movilidades para transportar todo el material propio para la elección, no solo las planillones, las computadoras, las laptops, las tintas, y ha habido de todo. Se está hablando, y siguen hablando, de 50.000, 60.000, porque hubieron colegios que no llegaron los materiales y simplemente pasó la hora de la instalación y salió un agente de la OMP a decir, señores, lo siento mucho, váyanse, no van a pagar la multa, como si ese fuera el problema. El problema no ha sido eso. Esto ha estado premeditado y esa es mi opinión, que se refrenda en la cantidad de denuncias que están existiendo. Gente que ha ido a votar, eso no se quiere decir. En casi todos los colegios de la zona donde mayoritariamente tenía votos, o es lo que se esperaba, votos tanto del señor Rafael López Aliaga, de la señora Keiko Fujimori, inclusive del señor Nieto, ¿no? Simple y llanamente no llegaron tardísimo en una acción electoral, un proceso electoral que de acuerdo a lo que estaba programado empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde. Son 10 horas que tenía la gente, dado también estos planillones que lo debes haber visto, que más parece una broma, pero bueno, eso es lo que nos dejó pues el señor Vizcarra y todos sus correligionarios ahí con este nuevo sistema electoral que implantaron, y producto de eso que tenemos 35 llamados partidos políticos, que no son partidos políticos, son un grupo de amigos que se han juntado ahí para postular, ¿no? Creo yo más por el tema económico que por otra cosa. No es solamente, como te digo, el hecho de que no hayan llegado las cosas y hayan habido un grupito de colegios que ni siquiera llegaron a abrir las puertas para que la gente vote. Han habido decenas de cosas donde la gente ha estado a las 7 de la mañana esperando y han aperturado las mesas al mediodía, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde. Tanto es así que de acuerdo a ley a las 12 del día, mesa no instalada, que eso tiene un sentido cuando no llegan los personeros, en fin, instalada, lo extendieron hasta las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde cerraron a todos los colegios donde no se había llegado a instalar. Por eso es que cuando llegan los materiales, que de acuerdo a ley debería llegar la noche anterior a todos los colegios, que ese es otro problema que creo que debe ser sancionado este señor Corbeto, no solo su gerente que ha sido capturado, no ha llegado el material por culpa de la OMPE, por culpa de esta oficina. Entonces ahí hay miles y miles de personas que no han podido ejercer derecho a voto. Sí, señor Cueto. Mira un detalle, la Universidad de Lima es una universidad muy conocida acá. Todos los alumnos y la gente que estaba ahí pasaban las 10, 11 de la mañana y lo único que gritaban era quiero votar. La gente como nunca ha ido a votar para evitar ese ausentismo que se tuvo en el anterior proceso electoral. ¿Cree, por tanto, señor Cueto, que es normal que la gente tenga preocupación por un presunto fraude? O un probable, no sé si presunto, pero porque se pudiera dar. Mira, no lo voy a calificar de fraude a pesar de que sí lo pienso, porque no califica en el ámbito penal como un fraude, pero han buscado la manera de lograr el mismo objetivo, que es cambiar la voluntad de la gente. No llegando los mucha gente no vote. Dentro, las computadoras fallaban, el sistema software fallaba, las impresoras se paraban equivocando, no funcionando. No había ni siquiera las tintas que tenían que ir a cambiar la tinta 1, 2, 7 veces. La gente ha estado en las mesas hasta las 3, 4, 5 de la mañana por este tipo y encima hemos descubierto, porque han filmado todo mucha gente, que muchos de estos planillones los cambiaban o llenaban números, o gente que ha llegado a firmar, ha llegado a la última hora y ya estaba firmado. Sí. Entonces, todas esas irregularidades las tiene que saber, la gente las sabe. Y por eso que yo también creo que esto, si no quieren llamarle fraude, que no le llamen fraude, porque he escuchado también la conferencia de la Unión Europea y yo me he reunido con ellos, porque me fueron a pedir mi opinión y yo me he reunido con ellos y les he dicho todo lo que yo pienso, que es lo que estoy hablándote ahora.
esto ha sido articulado para evitar, ya no para que le puedan decir fraude como se dijo la vez pasada y que no se pudo lograr, porque este señor Cometo no le dio la gana de entregar las planillones para poderlo verificar. Entonces ahora, como no quiere pasar por eso, claro, usaron otro tipo de estratagema, ¿no? Pues, que no lleguen las cosas, que las movilidades fueron tomadas a último minuto, que no lleguen las impresoras tarde, mal y nunca. O sea, han hecho todo lo posible para que en esta zona, en Lima, que si no sabes, es más del 30% de toda la población del Perú está en Lima, para reducir señor eso Cueto, y que tenga mayor peso todo el ámbito rural, donde se supone que el señor Sánchez, que lo están tratando de upar para llegar a la segunda vuelta, ¿no? Y hay algunas encuestadoras que... Sí, señor Cueto, vamos a entrar más tarde también en esto. Sí. Me gustaría volver con el señor Cárdenas también, a ver cómo ve, si cree que se podría llegar a hablar de fraude directa o indirectamente, y si piensa que esto además, el problema es que puede ahondar en el divorcio entre el grueso de la población peruana y la clase política, que ya venía muy desacreditada, incluyendo clase política, bueno, altos cargos del Estado. Bueno, yo creo que es cierto lo que dice el señor Cueto. Ha habido un sinnúmero de fallas logísticas, administrativas, por las cuales la OMPE debe rendir cuentas, y también el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Lo que señala el señor Cueto en la Universidad de Lima efectivamente fue así. Yo estuve dándome unas vueltas por ahí, y realmente una universidad tan grande, tener esos fallos al momento de votar, pues es una situación inadmisible, ¿no? Para un país que se clama de democrático. Y además, echa por la borda, creo yo, el buen trabajo que se hizo en el año 2021, en plena pandemia de COVID, donde los diferentes observadores internacionales, el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos, la misma Unión Europea, señalaron pues que bajo ningún punto de vista hubo fraude. Recordemos también que estas elecciones peruanas tienen más de 400 observadores internacionales, no solamente de la Unión Europea, sino de diferentes instituciones de los Estados Unidos, de Canadá, etcétera, para verificar efectivamente que el resto de la voluntad popular se materialice, ¿no? Yo creo que el último fraude propiamente dicho que hubo en el Perú se cometió en el año 2000, y eso sí está ampliamente demostrado. El señor Fujimori pues se reelige por tercera vez. Yo recuerdo mucho que cuando yo era estudiante universitario, el señor Eduardo Stein dio una conferencia de prensa, una conferencia en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde yo estudié, y demostró pues efectivamente que eso había sucedido así, ¿no? El último fraude que probablemente se haya cometido en América Latina es el que el señor Maduro llevó, ¿no? Que ahora pues el señor Maduro está purgando prisión en los Estados Unidos. Pero en el tema de fondo, yo creo que todas estas fallas, todas estas situaciones inadmisibles para un país democrático, como que se precia de ser democrático, solamente contribuyen a ensuciar un ambiente cada vez más polarizado, donde la confianza de la gente, del ciudadano común, con sus instituciones políticas, con el Congreso, con los organismos electorales, con la Presidencia de la República, con la Defensoría del Pueblo, con el Tribunal Constitucional, etcétera, está llegando pues a unos niveles muy peligrosos para la viabilidad misma del sistema democrático, ¿no? Entonces ha sido como que una raya más en el proceso de descomposición política tan grave y tan acelerado que se está dando en el Perú en los últimos 10 años, pero de ahí a dar el salto a hablar de un fraude pues sistemático como lo cometió Maduro o como lo cometió el mismo Fujimori o como tantas experiencias en la región, yo creo que es una situación muy peligrosa, ¿no? Porque para demostrar una situación así pues tiene que haber pruebas contundentes e irrefutables que hasta el momento no se han presentado. Lo que sí se ha manifestado es una debilidad institucional muy grande, una debilidad logística muy grande, errores que no se cometían anteriormente, ahora sí se están cometiendo, pero digamos, la esencia misma del proceso electoral todavía sigue caminando, y creo yo que
estas irregularidades, estos tropiezos, estas situaciones inaceptables que se han vivido, sobre todo en la ciudad de Lima, enturbian mucho el proceso y dañan, esto es algo muy importante, dañan la credibilidad del proceso electoral en su conjunto, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención y también mucha mesura, mucha prudencia de lo que está sucediendo en el Perú a nivel electoral y sobre todo a nivel político, para que bueno, el resultado final se respete, ¿no? Sea cual sea, si se va la señora Fujimori, si decanta en el señor López Aliaga, si decanta en el señor Jorge Nieto, si decanta en el señor Roberto Sánchez, ¿no? Lo importante es que la voluntad del pueblo se respete y en este caso, pues estas situaciones lamentables y vergonzosas que hemos visto el día domingo, pues no ayudan a que el peruano de a pie tenga un poquito más de confianza en sus instituciones políticas y en el proceso electoral, ¿no? Pues más adelante iré con los dos para hablar de los principales candidatos, pero me da la sensación que más allá de si creen que ha habido un fraude adrede o no, ¿están de acuerdo en este gran divorcio, en esta falta de credibilidad de las instituciones por parte de los peruanos? Señor Cueto, le pregunto cómo se resuelve esto, cómo se vuelve a crear confianza en el Estado y en la clase política. Mira, yo lo que quiero hacer es estar obviamente de acuerdo con el doctor Cárdenas, ¿no? Hay una credibilidad por los suelos de las principales instituciones, incluido el propio Congreso donde yo estoy, ¿no? Todavía en este momento. Pero todos estos hechos efectivamente dañan pues, la figura democrática de un país que tratamos de salir de hace más de 20 años, de tratar de salir con instituciones que sean fuertes para justamente permitir que lo que manda la Constitución en este caso y lo que le ordena tanto al Jurado Nacional de Elecciones y dentro de ese ámbito a la OMPE, que es ejercer lo que se llama la justicia electoral, y que se respete la voluntad de la gente, sea cual sea el resultado, en este caso no se ha respetado. Y lo digo porque efectivamente han habido, y repito, miles y miles, decenas de miles de personas que no han podido votar. Y desgraciadamente, más allá de estos 60.000 que son un hecho, porque ahí está la comprobación de todo lo que he venido hablando, no han podido, porque te aseguro que si hubieran llegado estos materiales a estos, creo que son 10 o 11 colegios, hubieran podido llegar antes del mediodía o antes de las 2 de la tarde, estos hubieran sido capaces, hablo de la gente, cuando digo estos, hablo de la OMPE, ¿no? Hubieran sido capaces de tratar de hacer todo el proceso de instalación una vez que llegue el material, demora no menos de una hora. ¿Vale? Hubieran sido capaces de establecer las mesas y a las B ahora ya son las 2, se cierra todo, o no sé, ya. O hacer cualquier otro tipo de artimaña para que la gente no vaya a votar, a no ejercer su derecho. Eso es lo que a mí personalmente me indigna, independientemente de que gane quien gane, ¿no? Va a ser difícil, por eso que yo no he dicho que sea un fraude, porque se han cuidado este señor y toda la gente que debe estar atrás, que ojalá cuando termine las investigaciones se pueda determinar quiénes más han estado planificando esto, porque yo repito, esto ha sido hecho adrede, quienes han estado detrás de esto para forzar le voy a llamar así, este ausentismo forzado de la gente, sobre todo mayores de edad, adultos mayores que han ido temprano, y con el sol que tenemos ahora todavía en esta época, mucha de la gente, incluido familiares directos. Yo he votado en un colegio que está cerca de mi casa, que el material ha llegado alrededor de las 10 de la mañana y hemos estado 12 del día, y la gente estaba afuera también gritando. Claro, no gritaban quiero votar, gritaban fraude, porque veían que algo estaba pasando mal. Y como estos, muchos colegios. Entonces, este tipo de acciones realmente dejan mucho que desear. Ya que el doctor ha mencionado justamente el último fraude, que era el señor Maduro. No voy a hablar de Fujimori porque también creo que nunca debió presentarse a la tercera reelección. Justamente uno de los grandes veedores, a que les gusta usar a los veedores internacionales, de esos procesos en Venezuela, era el señor Corbeto, el jefe de la OMPE. Y informaba que todo estaba perfecto. Y después se dio cuenta, o nos dimos cuenta todos, que estaba totalmente amañado todo, ¿no? Como en otros países. Desgraciadamente lo tengo que decir y reconocer lo que acaba de decir el doctor Cárdenas, este problema de la falta de credibilidad de las instituciones
viene desde mucho tiempo atrás. Y no hemos tenido la capacidad, y la culpa del mismo Congreso, a pesar de que no somos la Junta Nacional de Justicia, que podría haberlo cambiado, que no lo avaló al señor en una primera instancia y después esperó un tiempo para que lo avalen a este señor Corbeto. Y a todo el sistema realmente tiene que cambiar gente. La única forma es que estas instituciones estén manejadas por gente, por lo menos, que sea honesta, que tenga principios y valores, para que no nos metan en este tipo de problemas. Sí. Pues, señor Cárdenas, ¿cómo cree que se puede llegar en Perú a que haya gente honesta o que por lo menos devuelvan esta credibilidad a las instituciones? Porque mucha gente ya no cree en nadie. Parece que también se está votando, bueno, por el mal menor. Bueno, la histórica del Perú ha sido en los últimos 3 o 4 elecciones votar por el mal menor, ¿no? ¿Cómo podríamos salir nosotros de esto, no? Yo creo que hay 2 dimensiones que deberíamos atacar, ¿no? La primera es la profesionalización de la política, ¿no? Los partidos políticos en el Perú, la gran mayoría, y en eso el almirante Cueto tiene toda la razón, son vientres de alquiler, ¿no? Cascarones vacíos, combis electoreras, es decir, organizaciones que solamente existen en el papel, que se compran y se venden en los procesos electorales y que pues en una elección pueden estar a la izquierda, en otra en el centro, en otra a la derecha, ¿no? Esa figura de la combi electorera, del vientre de alquiler, le ha hecho un tremendo daño al sistema de representación política, ¿no? Otra figura que le ha hecho un tremendo daño al sistema de representación política es el voto preferencial, ¿no? Que básicamente es el candidato que ponga más dinero o el candidato que sea más conocido tiene un lugar preferente en la lista. Lo que ha generado esta situación es que dentro del partido los mismos candidatos se empiezan a canibalizar entre sí para que ellos puedan surgir y no el oponente, ¿no? En vez de fortalecer la institución democrática. Y ya a nivel de gestión pública, que ha sido pues una falla clamorosa que hemos tenido en los últimos años, se demostró claramente con el COVID, ¿no? El país más golpeado del mundo, el Perú, no olvidemos, es necesario también una carrera pública, un servicio civil, como tienen las principales economías del mundo, ¿no? En el Perú, desgraciadamente, las instituciones han sido pues tomadas, ¿no? Por amigazmos, por compadrazgos, por tarjetazos, ¿no? Por camarillas que se reparten el Estado como un botín y dejan de lado pues el interés público, el interés de los ciudadanos, ¿no? Eso se ha visto mucho en el sector salud, se ha visto mucho en el sector educación, el sector transporte pues es realmente apocalíptico. Lima, como ustedes muy bien saben, tiene uno de los peores tráficos del mundo. Nos demoramos muchísimo en hacer líneas de metro, lo que en Argentina o en Chile o en Panamá se demoran 5 años, nosotros nos demoramos 15. Entonces, el proceso institucional, la falta de profesionalismo, la interrupción constante que se da, que cae un presidente y con él se viene abajo todo el gabinete y en fin, todos los directores los directores generales que manejan el día a día en los diferentes ministerios duran en promedio 6 meses. Entonces es muy difícil con esos niveles de precariedad institucional poder sacar adelante políticas públicas que generen un cambio en la calidad de vida de la población, que resuelvan problemas públicos. Ante este contexto de precariedad generalizada, pues el elector, ¿no? Desesperado busca un salvador, busca un caudillo, ¿no? Busca digamos, un líder carismático, un líder mesiánico, y eso generalmente, como lo ha demostrado tantas veces América Latina, pues termina agravando el problema, ¿no? Yo espero que ahora que hay mucho menos partidos en el Congreso, estas instituciones empiecen a profesionalizarse, a traer cuadros, a formar cuadros, y que la política en el Perú deje de ser algo, pues, casi que a la gente le causa repulsión y se convierta en lo que siempre debió ser, ¿no? El mayor honor, el mayor, digamos, el mayor honor de servir a los demás, ¿no? Sí. En el Perú, desgraciadamente, eso no ha sido así. Tenemos el triste récord de prácticamente todos nuestros presidentes están o presos o investigados por corrupción, por violaciones a los derechos humanos, y eso la ciudadanía lo siente, ¿no? Claro. Bueno, pues nos habla de líderes y sin duda en esta primera vuelta ha vuelto a aparecer Keiko Fujimori, la gran aspirante
si no me confundo, ya es su cuarto balotaje al que va a ir en junio. Quería preguntarle al señor Cueto si cree que esta vez, con una fórmula que intenta, bueno, traer a los peruanos una imagen de la figura que va a devolver un poco el orden dentro del caos en el país, puede ser el año de Keiko Fujimori, o todavía ese antifujimorismo o antiqueikismo, que igual ya ha brotado, le puede resultar muy difícil para la segunda vuelta. Mira, yo creo de que desgraciadamente, justamente por casi todas las razones que ha dado muy bien el doctor Cárdenas, que ya los comparto, yo veo muy difícil, y por eso la desesperación, quien sube por lo menos en mi percepción, de quien sube al segundo puesto para poder competir con Keiko, con la señora Keiko, que normalmente pues tiene arriba del 50% de anti, ¿no? Que le ha hecho demasiado daño también al país, ¿no? Porque por ese anti hemos tenido siempre que escoger, o el país ha escogido el mal menor, el llamado mal menor, y al final ha terminado a ser el peor de los males, ¿no? Normalmente, y por eso tenemos a casi todos los presidentes presos o denunciados por cualquier tipo de problema, sea por derechos humanos, por corrupción, la mayoría. Porque no hay valores, pues no hay valores. Efectivamente, concuerdo con el doctor, no tenemos instituciones. Ojalá que si entren 4 o 5 partidos puedan, yo no sé, porque no sé si entre yo al Senado, pero ojalá que estas nuevas cámaras se centren en establecer alguna normativa legal que obligue a estos 4 o 5 partidos a formar realmente partidos organizados, estructurados, donde los partidos tengan, empezando, una escuela de formación política, para que no venga cualquiera venedizo ahí que en su vida, ¿no? Ahora he visto por ahí que de repente hay gente que va a entrar solamente efectivamente por caudillismos, y que en su vida han manejado pues ni siquiera una carretilla de pan, pero sin embargo se sientan ahí para dictar leyes que van a políticas por el futuro de un país. Yo no estoy de acuerdo con eso, lo hemos tratado de cambiar, y por supuesto siempre nos sacan el San Benito de la discriminación y todo lo que quieran llamar. Pero tú no puedes sentar a 180, el número que sea, de personas en un congreso a dictar leyes que por lo menos no tengan cierto grado de instrucción, que por lo menos no tengan alguna experiencia, no sé si pública o privada, pero experiencia, y que no simplemente se sienten ahí y así no salgan pues estos famosos mochoazuelos, come pollos, limpia no sé qué, de toda gente que la verdad siente. Yo al menos he sentido mucha incomodidad primera vez que entro al Congreso, y ha habido etapas en la misma de una total decepción. Entonces, realmente concuerdo, tenemos que llegar, espero yo en algún momento, a tener realmente lo que antiguamente era un partido político, que tenía una ideología, tenía una visión de país, una estructura, una ideología, por supuesto, no importa si sea derecha, izquierda, pero tenía una ideología, y formaban cuadros que después se encargaba el mismo partido cuando iba a postular a decir, estos son mis mejores cuadros, y era un tema interno, con pasos, con elecciones internas, y salía un orden, y es el partido que decía, estos son mis cuadros para Senado, para diputados, para lo que sea, para los cargos que haya. Ya. Y no que estemos esperando a ver, mi amigo, yo si me das tanto aportas para el partido, tanto aportas porque quiero ir acá, o de repente meto plata, como ahora todos estos temas ilegales están metiendo plata, solo para poner no les interesa si no criterio, pero van a tener que responder a ese tipo de objetivos, que no son los nacionales, que no son los que busquen sacar el país hacia adelante. Ese es el gran problema, y por eso digo que concuerdo totalmente con lo que dice el doctor, que tiene mucho más experiencia, y yo soy un simple marino que me he metido acá en la política, ¿no? Señor Cueto, ya le voy a dar la última palabra al señor Cárdenas. Estábamos teniendo algún problema además de señal, pero bueno, le hemos podido entender las principales ideas. Señor Cárdenas, ya para cerrar también,
¿Cree que puede ir ya en esta nueva ocasión Keiko a la presidencia, o también este anti-keikismo, antifujimorismo puede ser más poderoso que ella misma? Yo creo que de las 3 elecciones, esta es la elección a la cuarta. Yo creo que esta es la elección donde Keiko Fujimori puede tener más posibilidades, ¿no? Si la señora Keiko Fujimori pasa con, digamos, Roberto Sánchez no es Pedro Castillo, ¿no? No tiene el carisma, no tiene el arraigo, el empuje que Pedro Castillo tuvo en el sur, que donde prácticamente ganó el 100%, y además hay un factor muy importante, ¿no? Que es la pandemia, ¿no? Las últimas elecciones en el 2021 las llevamos en pandemia, la participación bajó muchísimo en Lima, también bajó muchísimo en las diferentes regiones del país, y eso ayudó, creo yo, también a Pedro Castillo a ganar las elecciones, ¿no? Si la señora Keiko Fujimori se enfrenta al señor López Aliaga, yo creo que también tendría muchas posibilidades. Se percibe que el señor López Aliaga y la señora Fujimori serían 2 expresiones de la misma moneda, 2 caras de la misma moneda. Y ahí yo creo que por aparato y por también experiencia, Keiko Fujimori podría ganar. Porque además, como se percibe que el fujimorismo y el Renovación Popular, o mejor dicho, porquismo, como se le conoce coloquialmente, pueden ser 2 caras de la misma moneda, probablemente el antifujimorismo no se active, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la señora Fujimori tiene la mesa servida para, después de 4 intentos, como lo hizo José Antonio Kast, pueda llegar a la presidencia de la República, lo cual ha sido también uno de los grandes escollos de la señora Fujimori, cuando prácticamente tenía la elección en el bolsillo, señor Cárdenas, el entorno que la rodeaba y algunos errores que ella tuvo, ¿no? Por desgracia, tengo que acabar aquí ya este debate. Me gustaría tener un poco más de tiempo. En cualquier caso, podemos vernos en segunda vuelta también para ver si estas palabras con las que cerramos se acaban cumpliendo. Muchísimas gracias a los dos, Alonso Cárdenas y José Cueto, por estar con nosotros en este debate sobre esta primera vuelta electoral en Perú. Nosotros nos despedimos, no sin antes dar las gracias a nuestra jefa de edición, Laura Garzón, también a nuestra productora de invitados, Melissa San Miguel, y a todo el equipo de luces, cámaras y sonido. Seguimos. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ellas Hoy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ellas Hoy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y France24.com.